Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todos y a todos los profesores, estudiantes e invitados externos. Mi nombre es Felipe Castro, soy estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Queríamos agradecerles por la asistencia a esta jornada en que celebramos la quinta sesión del ciclo de Mujeres en la Academia, organizada por nuestro centro de estudios. En esta quinta sesión contamos con la presencia de Valesca Tatiana Muñoz, que nos presentará la ponencia titulada Capacidades locales y participación ciudadana. Antes de dar la palabra a nuestra ponente, les comento con- que la próxima y última sesión del ciclo se realizará el 16 de diciembre, ocasión en la que contaremos con la presencia de Umut Aydin, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Washington en Seattle. Para conocer sobre esta y otras actividades que realizaremos en paralelo, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades. El link se los compartiré en el chat. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestra moderadora, la también estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político, Andrea Riquelme. Muchas gracias, Felipe. Me sumo a tu saludo. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Quiero agradecer además al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. Les comento un poco. El objetivo del ciclo de conversatorios con mujeres en la academia es que tanto los estudiantes de nuestra universidad como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de investigadores que tienen. Y de esta manera, esperamos que nuestros estudiantes de administración pública consideren la labor de investigación académica como una salida laboral viable en su carrera profesional, ya que esta a veces es descartado muy apresuradamente. Asimismo, este ciclo de conversatorio nos permite generar espacios de discusión que son valiosos y nutritivos para todos y todas aquellos interesados en el área académica. En esta quinta sesión del ciclo contamos con la presencia de Gualesca Tatiana Muñoz, quien es doctora en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Gualesca, por acompañarnos hoy. En breve, dejaremos que tú, de primera fuente, le cuentes a los estudiantes el resto de tus actividades profesionales y académicas. Te comento que la estructura de este conversatorio es la siguiente. Primero, Gualesca nos contará en unos 5 a 10 minutos sobre su carrera y experiencia académica, para luego presentar en unos 20 a 25 minutos su ponencia sobre capacidades locales y participación ciudadana. Finalmente, tendremos un espacio de unos 20 minutos para preguntas y conversación en la que podrán levantar la mano para tener la palabra. Quienes no se sientan cómodos con la palabra, también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y yo las recogeré y se las plantearé a nuestra ponente. Para no quitarle más tiempo a nuestra invitada, le entrego la palabra. Adelante, por favor, Valesca, puedes comenzar. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la invitación. Justamente a conversar sobre temas que son bastante, para mí, interesantes. Uno, para conversar sobre la trayectoria de uno, no tanto eso, sino que también respecto a que esa trayectoria está relacionada con la investigación, que es un mundo en el cual uno, a lo mejor cuando está estudiando el pregrado, como que no lo piensa, pero en la dinámica que se va dando durante uno está estudiando, luego, sin darse cuenta, se encuentra que está en el mundo académico y justamente dedicada también a investigar, a generar conocimiento y compartirlo con los demás. Y en este caso también quiero compartir en la segunda parte de mi presentación algunos resultados de una investigación que hicimos en conjunto con un estudiante de pregrado de la universidad, justamente en materia de cómo se implementa la participación ciudadana, considerando las capacidades que puedan tener las municipalidades para la exitosa implementación. Voy a tratar de subir la presentación, ojalá no tenga problema. ¿Se ve, cierto? Sí, sí se ve. Así es, se ve. Ya, bueno, ahí saqué la copia del afiche que vi ahí en Twitter para hacer la portada, pero ahí en la primera parte está, bueno, Valesca Muñoz, y puse justamente que he estado vinculada a la universidad primero como estudiante de pregrado, estudié la carrera en esa época, Ciencias Políticas y Administrativas, y después que terminé me incorporé a la Universidad de Concepción como docente. Mientras fui estudiante de pregrado, claramente, además ingresé la primera generación de la Universidad de Concepción, si a lo mejor no lo saben, nosotros partimos el año 93 y desde ese año
nos incorporamos y la verdad las cosas que al parecer me iba bien, me sacaba buenas notas. Entonces, como éramos la primera generación, a veces cuando se necesitaban hacer algunas actividades, siempre como que recurrían a las personas que llevaban buenas notas. Entonces, nos hicieron alumnos ayudantes, nos fuimos sumando a distintas actividades, y la verdad las cosas que eso, sin querer, como comentaba yo al inicio, sin querer queriendo, el hecho de haber sido alumna ayudante después pesó justamente en el momento en el que yo quise seguir estudios de posgrado, porque son una de las cosas que se evalúan. Pero antes de iniciar el posgrado, justamente yo, como fui de la primera que me titulé de la Universidad de Concepción como administradora pública, justamente después se dio una vacante dentro de lo que es la universidad y yo postulé, y además como estaba el antecedente de haber sido alumna ayudante, eso me facilitó justamente para incorporarme a la universidad como profesora asistente. Y mientras eso, quise hacer los estudios de posgrado, de magíster, y el hecho, eso como les comentaba yo, el hecho de haber sido alumna ayudante, tener buenas notas, eso también tiene que haberme facilitado la obtención de en esa época, beca Presidente de la República para hacer estudios de magíster en investigación, gestión y desarrollo local en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente regreso aquí a la universidad y paso un tiempo y justamente quiero volver a hacer ahora el doctorado para desarrollar más la línea de investigación. Obtuve una beca del gobierno español y me fui a hacer el doctorado, pero antes de irme justamente el trabajo que había ido desarrollando me permitió pasar de profesora asistente a profesora asociada. Hasta el día de hoy soy profesora asociada dentro de la Universidad de Concepción. Tenemos en el fondo teníamos 4 jerarquías, hoy en día uno ingresa como profesor asistente, asociado, y la última categoría es la de profesora titular. En estos momentos soy profesora asociada de la Universidad de Concepción, voy a cumplir, yo 24 años, el próximo año cumplo los 25 años en la Universidad de Concepción. Y bueno, me fui a hacer el doctorado y claro, mi tesis doctoral se centró, siempre me ha gustado como el ámbito local, el ámbito municipal, dentro de lo que es el pregrado, tanto en el seminario de esa época lo desarrollé en el ámbito municipal, la tesis de magíster también estuvo vinculada al ámbito local, y la tesis doctoral se centró en gestión de personas en el ámbito local. O sea, busqué justamente ver qué criterios primaban a la hora de contratar, de sumar a la gestión municipal, al personal a contrata y al personal a honorario, ya que de acuerdo al estatuto no se requiere utilizar un concurso público. Entonces yo quería saber cuáles eran los criterios que primaban para acceder al cargo, como también para el tema municipal me ha gustado bastante. Y luego, con el tiempo, cuando volví, justamente me invitaron a participar en un COSAC de Gendarmería a propósito de la ley 20.500, la instalación, y ahí me fui vinculando al tema de la participación ciudadana, que es lo que les quiero presentar. Y el hecho de que me haya interesado el tema de la participación ciudadana también lo quise conectar con el ámbito municipal, cómo las municipalidades de alguna forma están tratando de implementar la participación ciudadana. Entonces, más o menos eso ha sido mi recorrido respecto a lo que es en la academia. Este año, a comienzos de año, bueno, desde que obtuve el doctorado se me invitó a participar también en el comité de becas del Comité de Políticas Públicas y Administración del Estado, que es el que asigna becas de la ahora Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y desde este año asumí además la coordinación de las becas. Por lo tanto, también ahí en la sección de preguntas, si quieren consultar respecto a qué cosas más o menos son las que se valoran para obtener una beca para hacer el estudio de
de posgrado, magíster o doctorado, ahí también los puedo orientar, porque si la mayoría de ustedes son estudiantes de pregrado en estos momentos, es el momento para, a lo mejor, aparte de dedicarse a estudiar y que les vaya bien, también pueden dedicarse a otro tipo de cosas que se valoran hoy en día por parte de los distintos comités que entregan becas. Entre ellas, como decía Andrea, que pertenece a ese centro de investigación, es uno de los temas que uno valora y claramente le asigna mayor puntaje. Entonces, desde este año asumí la coordinación de las becas ANID, Comité de Políticas Públicas y Administración del Estado, donde llegan casi prácticamente todas las postulaciones que tienen relación con los temas que son propios de quienes hemos estudiado Administración Pública. Bueno, lo que le quiero presentar está vinculado a un proyecto adjudicado entre el 2018 y 2020 que buscaba justamente vincular el tema de lo que es la participación ciudadana y las municipalidades. Como le decía yo, un tema que ha estado vinculado desde el pregrado, para obtener el título de administradora pública y posteriormente también para el magíster y también el grado de doctora. Yo creo que muchos han escuchado el tema de la ley 20.500, esa ley que en el 2011 se aprobó, después de una larga tramitación de un proyecto que se presentó en el 2004, pero que dio la luz justamente el año 2011, que es la famosa ley 20.500, que es una ley que vino a modificar varios cuerpos legales, entre ellos las municipalidades. O sea, vino a modificar la ley 18.695. Sin embargo, bueno, vino un poco a revitalizar el tema de lo que es la participación ciudadana, pero aclarar, si es que no lo sabían, que la ley 20.500 no es la que vino justamente a instalar el tema de lo que es la participación ciudadana en el ámbito municipal, porque las municipalidades, por ejemplo, el tema del título propiamente tal, si han tenido que revisar la ley orgánica de municipalidades, el título sobre participación ciudadana en la gestión pública en el ámbito municipal se instaló el año 99, con una ley que modificó ahí. Y de hecho los plebiscitos comunales, que son un mecanismo de participación, se instaló a través de un título propiamente tal en el año 92. Entonces venía desde antes. Y el mismo año 99, cuando se incorporó este título sobre participación ciudadana, se les obligó a todas las municipalidades a contar con su ordenanza de participación. Se los comento porque de alguna forma tiene relación con los resultados que vamos a ver, porque la ley 20.500 del año 2011 no vino a obligar a las municipalidades a tener una ordenanza, lo que vino a hacer es obligar a las municipalidades a actualizar sus ordenanzas por cuanto estaban obligadas desde el año 99 a tenerla. Y claramente una cosa es que obliguemos a las municipalidades a implementar la participación ciudadana y otra cosa es si las municipalidades tienen todo lo necesario para poder implementarla. Yo creo que también ustedes cuando han estudiado las distintas asignaturas a veces se han dado cuenta, los profesores o profesoras le han hecho comentarios y de repente se publican ciertas leyes, pero a veces no se pueden implementar, o sea, tienen que implementarse en una fecha determinada, pero a veces pasan muchas cosas porque no se pueden implementar, porque no tiene el personal, no tienes capacidad el personal, y eso tiene que ver con capacidades. O sea, ¿por qué las cosas a veces no resultan? Es porque las municipalidades o las instituciones no tienen las capacidades adecuadas justamente para llevar a cabo lo que la ley te ordena. Entonces, por eso, las municipalidades, participación ciudadana, tienen o no tienen capacidades para. Entonces, en función de eso, tiene o no tiene, uno se preguntó si realmente de esas capacidades, lo necesario de la municipalidad para implementar exitosamente la participación ciudadana, ¿cuáles serían esas capacidades? Basta con decir que tengamos personal, ¿no? Entonces hay que definir cuáles serían esas capacidades. Y definiendo esas capacidades, ¿cómo están? ¿Cómo están las municipalidades? Y en esto, los datos que les voy a dar están centrados en las 21 comunas
las 21 municipalidades que administran las 21 comunas de la región de Ñuble, que es nuevita. Nosotros cuando partimos con el proyecto, claro, cuando estábamos desarrollando la idea, la provincia de Ñuble todavía era región del Biobío. Pero cuando ya empezamos a implementar lo que es la investigación, ya en la provincia de Ñuble se transformó en la región. Entonces nos dedicamos, analizamos Biobío y Ñuble, pero les voy a presentar la que está centrada en las 21 comunas de la región de Ñuble. Ahora bien, para llegar a esos resultados, primero claramente, ¿desde qué mirada nos vamos a centrar? ¿Desde qué vamos a entender por participación ciudadana? Porque uno lo ha escuchado. Entonces uno puede decir la participación ciudadana es ir a votar, la participación ciudadana es juntarse en la junta de vecinos. Entonces por eso es importante decir desde qué mirada, desde qué concepto de participación ciudadana yo voy a dar los resultados. Porque si no aclaro eso, después los resultados como que no se entienden. Entonces ahí claramente ahí uno tiene que desarrollar desde qué mirada, hablar, quiénes dicen los autores respecto a lo que es la participación ciudadana. Y bueno, nuestra investigación se centra en los espacios que las instituciones públicas abren a la ciudadanía para debatir sobre temas que son públicos. O sea, son espacios institucionales. O sea, si las personas van a participar en un lugar donde la institución no ha abierto, ahí no va a haber participación ciudadana. O sea, por lo tanto es institucional. Entonces, pero hay otros mecanismos de participación que no están dentro de lo que es el marco institucional. Entonces, eso nosotros no vamos a analizar aquello en donde a las municipalidades, centrando en las instituciones, las municipalidades abren por iniciativa propia o porque la ley lo obliga, abren espacio a la ciudadanía para debatir en temas que son de interés público. Y ese es el tema importante. Interés público, que vaya más allá de los intereses de un grupo determinado, porque si es un grupo determinado no es participación ciudadana, sino que tú puedes utilizar otros mecanismos para obtener beneficios para tu organización. Pero cuando tú quieres debatir sobre temas que son de interés local, en donde claramente tú tienes algún tipo de interés, ahí esos son los espacios asociados a participación ciudadana. Y uno puede debatir sobre cuáles son los principios, no me quiero extender, pero de alguna forma la invitación, uno puede encontrar los principios que deben cumplir las distintas instituciones para que finalmente sea exitoso o las decisiones sean de alguna forma efectivas y estén legitimidad también por la ciudadanía que participa. Hay un documento de la CEPAL que salió en el 2015, pero ahora se volvió a actualizar, que es del 2021, sobre participación ciudadana en los asuntos públicos, en donde a los que les interesa este tipo de cosas, ahí van a ver una serie de principios que son fundamentales cumplir por parte de las instituciones para que finalmente las decisiones que se van a adoptar gocen de legitimidad. Porque si no te preocupas de cumplir esos principios, la ciudadanía que puede participar finalmente dice, bueno, esto fue instrumentalizado. La idea es que no se para eso es importante el tema del cumplimiento de los principios. Y ahí es como lo relacionamos con las capacidades, porque si no tienes capacidades, difícilmente vas a aplicar los principios. Bueno, ahí ustedes pueden encontrar, ven algunas definiciones. Entonces, desde la misma mirada podemos hablar que son esta participación del proceso, instancia, debate, influencia entre ciudadanos y ciudadanas y agentes públicos sobre asuntos que son de interés público. Ese es importante. Ahí hay hartos ejemplos sobre decisiones que se han adoptado y que no van a interés público. Bueno, la participación ciudadana, y me gusta siempre asociarla también al tema de la felicidad, de cómo efectivamente el Estado está al servicio de la ciudadanía a propender al bien común y cómo asociamos el bien común con la felicidad. Entonces el Estado tiene que propender justamente a la búsqueda de la felicidad de todos y todas. Pero eso debió haber estado siempre en donde, aparte de que el Estado hacer todo lo posible es en conjunto con la ciudadanía para definir cómo quieren ser felices. Entonces,
claramente a veces el Estado y las personas que trabajan ahí a veces y se ha ido acostumbrando a que las decisiones de cómo llegar a ser felices se toman de manera unilateral. Hoy en día la ciudadanía quiere ser partícipe también en la construcción de su propia felicidad, y ahí el tema de los espacios de participación ciudadana son claves para participar en la construcción de su propia felicidad y darle esa legitimidad también a esas decisiones. Ahora queremos conectarlo con el tema de las capacidades. Hay un trabajo que presenta Ego Montesino y Patricio Contreras, que hace una revisión de la literatura en temas de participación ciudadana, y una parte súper interesante basada en distintos otros autores, en donde habla de la participación, que lo define, cómo se diferencia entre democracia representativa, democracia participativa, y habla un tema respecto a cómo logramos ser exitosos cuando implementamos este tipo de mecanismos, de espacio. Entonces, asocia justamente que hay factores que pueden facilitar la implementación de la participación ciudadana, como también pueden obstaculizarla. Entonces, ahí plantean 4 elementos. Por una parte, que tiene que ver con la estructura propia a nivel educacional, la situación socioeconómica del territorio. Puede de alguna forma a lo mejor ser un obstaculizador o puede ser un facilitador, como también si existe tejido social, o sea, si la ciudadanía en un determinado territorio está acostumbrada siempre a trabajar de manera mancomunada para solucionar sus propios problemas, también eso puede facilitar la implementación de la participación ciudadana. O si son personas que casi no se, la mayoría de las personas que viven en un territorio son personas que a lo mejor es una nueva población, una nueva villa, se están recién conociendo, no hay una tradición de trabajar de manera conjunta, a lo mejor eso puede ser un obstaculizador, o puede que no, pero son elementos que hay que considerar para ver si tenemos un buen pie para ser exitosos en lo que es la implementación. Costo-oportunidad, o sea, si a veces participar en una decisión me significa gastar dinero o pedir permiso, y entre que finalmente la decisión a lo mejor no me convence mucho, entonces también eso puede ser un obstaculizador o puede ser un facilitador. Y por último, tiene que ver que a lo mejor pudiese ser obstaculizador o puede ser un facilitador el nivel institucional. Es decir, si las instituciones tienen las capacidades, es un facilitador en lo que es la implementación de la participación ciudadana. Si no tiene capacidades, va a ser más un obstaculizador, y cualquier mecanismo que se utilice finalmente va a terminar siendo instrumentalizado por parte de la institución, la ciudadanía se va a dar cuenta, no va a querer seguir participando. Entonces, por eso también es clave las instituciones, y en esas las instituciones donde vemos estas capacidades. Entonces, ¿pero qué es lo que son las capacidades institucionales? Ahí no es otra cosa, y ahí la imagen lo refleja, es que si el objetivo es ganar un campeonato, meter un gol, es que tú tienes que tener jugadores que sepan jugar, tengan la habilidad para jugar. Si no tienen la habilidad para jugar, la verdad las cosas es que no vas a ganar el campeonato, no vas a meter el gol, o va a costar meter el gol. Entonces, las capacidades es más o menos lo mismo. O sea, tienes las habilidades para implementar, para cumplir un determinado objetivo, ganar el campeonato, meter el gol. En este caso, si vamos a asociar las capacidades, porque son capacidades las necesarias y por eso es importante determinar también de que respecto al objetivo, para realizar esas capacidades. O sea, si el objetivo es ganar un campeonato, las capacidades tienen que estar asociadas justamente si tengo la habilidad para jugar. Pero si el objetivo a lo mejor es para recaudar dinero, las capacidades deben estar asociadas justamente de cómo generar instancias para recaudar. Entonces tengo el personal, tengo una cuenta donde pueda recaudar dinero. Entonces, dependiendo del objetivo, uno tiene que analizar esas capacidades. Entonces, por eso justamente si analizamos, si ponemos como objetivo para las municipalidades cómo implementar exitosamente la participación ciudadana, las capacidades hay que ver cuáles serían esas adecuadas capacidades, adecuadas habilidades
qué tan bueno para jugar a la pelota, para meter el gol, qué tan bueno para jugar para poder implementar exitosamente bajo los principios que se los mencioné, o sea, no lo he desarrollado, pero que esos principios que finalmente se tienen que cumplir, ¿cuáles son esas capacidades? Para que efectivamente no terminen siendo instrumentalizadas los distintos mecanismos de participación que la ciudadanía al final, si esta municipalidad al final no voy, ¿para qué voy a ir si al final nunca me toman en cuenta, las cosas se pierden, nunca me cuentan el resultado de mi participación? O sea, se decidió esto y después no supe si realmente la decisión se tomó. Entonces, para que eso no ocurra, tú tienes que tener capacidades necesarias para que además estos principios se cumplan. Principio de transparencia, de no exclusión, de receptividad, que son los que le decía yo que están en ese documento de la CEPA. Entonces, uno puede hacer un análisis de distintas cosas, saber jugar, pero uno, aquí yo para dar los resultados me voy a centrar en dos elementos principales respecto, por una parte, capacidades, si tú, de acuerdo a lo que desde el medio externo, normativo, cumples o no cumples, o de manera interna, cumples o no cumples. Entonces, en términos normativos, la ley orgánica constitucional de municipalidades obliga a cada una de las municipalidades a tener una ordenanza de participación. O sea, uno podría establecer, una de las capacidades es tener la normativa que regule, en este caso, la ordenanza, pero además que esté actualizada. Y por otra parte, la publicidad de la ordenanza. La ley 20.285 establece, obliga a todas las instituciones a publicar mucha información, y entre ellas los mecanismos asociados a la participación ciudadana. Entre ellos, que esté publicado en la ordenanza de participación. O sea, por una parte, esté publicada, pero también la otra obligación es que esa ordenanza esté actualizada. Recuerden que les dije al comienzo que la obligación de tener ordenanza nace del año 99. Y lo que hace la ley 20.500 en el año 2011, con la cual se modifica la ley 18.695, es que en todas las modificaciones es que municipalidad, esa ordenanza ahora actualízala de acuerdo a las nuevas modificaciones que hicimos. Entre ellas, el famoso sesgo. El sesgo estaba, bueno, cuando se aprueba la ley orgánica de municipalidad, estableció como un órgano que materializaba la participación ciudadana, que era el CODECO. Y el año 92 se cambió por el CESCO, el Consejo Económico, Social y Comunal. Y el año 2011 ese SESCO dejó de existir y se reemplazó por el COSOC. Por lo tanto, esa nueva ordenanza actualizada debía considerar el COSOC y no el SESCO. Como también hizo modificaciones en términos de plebiscito y otras materias. Bueno, eso es más o menos como y cómo hicimos justamente para establecer si las municipalidades tenían o no esas capacidades. Pensando en esta, porque uno puede desarrollar muchas otras capacidades necesarias para implementar adecuadamente. Si estoy atrasada con el tiempo, me avisan, por favor. Bueno, como les decía yo, nos centramos en estas 21 comunas, y ustedes ven la región y las 21 comunas, y lo que hicimos es justamente obtener información desde dos fuentes. Por una parte, la que está disponible en el Sistema Nacional de Información Municipal, conocido como SINIM, en donde ahí ustedes pueden encontrar mucha información respecto a la municipalidad, de la comuna en realidad, de la comuna y de la municipalidad, porque hay datos sobre educación, pero también hay datos respecto a, en el ámbito municipal, si tiene una ordenanza actualizada y si tiene COSOC constituido. Entonces, por una parte tú utilizas como fuente secundaria una que tiene el CINIM, como también aquella que está disponible en transparencia activa, porque como le decía yo, en materia de participación ciudadana también están obligadas las distintas instituciones, entre ellas la municipalidad, a tener información respecto a participación ciudadana. Entre ellas, claramente, si está la ordenanza, el COSOC, el reglamento del COSOC, los miembros del COSOC, las actas del COSOC.
como también utilizamos solicitamos información que no estaba disponible en Transparencia Activa o no estaba tampoco dentro del CINIM, o si estaba, era para complementar a través de solicitud de acceso a la información pública en Transparencia Pasiva. Y como fuentes primarias, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos entrevistas. O sea, a través de la fuente de la Transparencia Pasiva, si no estaba en Transparencia Activa, lo solicitamos justamente para que nos señalaran quién era el encargado o la encargada de participación ciudadana en la municipalidad. Entonces, con esa información, luego nosotros nos contactamos con los distintos encargados para irlos a entrevistar. Y ahí tuvimos esa otra información. De toda la información que recolectamos, hay datos para ir, para no dar tanto el tiempo. Ahí ustedes pueden encontrar justamente respecto a lo que es la obligación de tener la ordenanza en Transparencia Activa. No todas, debería ser el 100%, pero no todas la tenían publicada. Lo otro, justamente respecto a lo que es interesante, mire, como le decía yo, la ordenanza de participación es obligatoria desde el año 99. Pero obviamente después, el 2011, con la ley 20.500, obligó a la municipalidad a actualizar esa ordenanza de acuerdo también a las modificaciones que había hecho. Y si ustedes ven ahí, la municipalidad, hay distintas municipalidades que tienen su ordenanza. Cuando hicimos nosotros el cierre, que fue el 2020, tenían una ordenanza del año 2006, estaba publicada, pero el 2006, y la de Coihueco era del 99, al 2020, pudiese ser que a lo mejor ahora haya sido actualizada, pero claramente si ustedes ven Coihueco, que la tiene publicada en Transparencia Activa, pero es del año 99, o sea, desde el año que por primera vez se le hizo obligatoria, pero después no la actualizó, y ya iban bastantes años, de la última obligación de lo que era actualizarla, porque el 2011 con las disposiciones transitorias le dio 180 días a las municipalidades para actualizar esas ordenanzas, y ahí claramente eso no se hizo. Y bueno, hay algunas que además ni siquiera están en transparencia. Otro, como les comentaba yo, el tema del personal es importante decir si realmente tú consolidas un equipo de personas que se dedica al tema de la participación ciudadana, tiene dedicación exclusiva o no, y ahí claramente dentro de las capacidades nosotros consideramos que debe haber personal con dedicación exclusiva en temas de participación ciudadana y también que le pueda permitir asesorar a las otras instancias o las otras unidades. Por ejemplo, si debiera ser encargo de asesor, porque muchas veces lo que nosotros en el recorrido era lo encargado de participación, estaba en la Dirección de Desarrollo Comunitario a cargo del director o directora, o el encargado de organizaciones comunitarias, pero dentro de lo que es la dirección. Pero si uno ve las funciones del SECPLAN, por ejemplo, de la Secretaría de Planificación, también hay relacionada con presentar proyectos, pero que incluye temas de participación ciudadana. Por lo tanto, por eso, bueno, lo ideal siempre sería que quien vea temas de participación en un nivel más de asesor a las distintas unidades que van a abrir espacios de participación ciudadana. Bueno, lo que vimos justamente de que hay muchos directores, secretario municipal o el director de desarrollo comunitario que hacía de encargado de participación ciudadana, pero ellos tienen muchas otras responsabilidades. Por lo tanto, cuando uno lo entrevistaba y le preguntaba si por ejemplo, se habían capacitado en temas de participación ciudadana, la respuesta era que, bueno, tenían poco tiempo para dedicarse al tema de la participación ciudadana y por lo mismo a dedicarse y a capacitarse en temas de participación ciudadana. Entonces, por eso es un poco complejo cuando tienes el tema de quiénes son los encargados de participación ciudadana si no tienen la dedicación exclusiva. Y como también hay otro tema que no encontramos, el tema del vínculo jurídico, la seguridad jurídica del personal que se dedica al tema de la participación ciudadana. Lo ideal es que tenga más permanencia, que se lo puede dar un funcionario de planta o a contrata,
sin embargo, igual nos encontramos con la realidad que había personal honorario. Y el tema del personal honorario es que justamente ante los vaivenes que pudiese ser que de repente o no sigue esa riqueza de construcción de la relación entre la municipalidad y la ciudadanía se pudiese perder justamente cuando todo lo que se ha ganado si una persona se va. Y nos pasó, y justamente por eso reafirmamos el tema de la importancia de la seguridad jurídica de ello, que ante la información que recibimos, después nosotros tratamos de contactarlos para entrevistar a las personas. Nos pasó que había pasado muy poco tiempo entre recibir la información y solicitar la entrevista, que ya el personal honorario no estaba. Entonces, eso claramente atenta, es que no tienes capacidades para implementar si tiene una persona con no la seguridad jurídica permita la permanencia, desarrollar adecuadamente los distintos procesos. Y bueno, ahí hay uno de las ¿cómo se llama? De las respuestas que nos dieron respecto a lo que es donde se establece quién es el encargado de la participación ciudadana, en donde ahí claramente no hay dedicación exclusiva, sino que cualquier otra actividad, otras funciones que estime la autoridad a cargo. Bueno, con capacitación en sí, sobre temas de participación ciudadana vimos muy poco. Las entrevistas nos arrojaron que había muy poca capacitación en temas de participación ciudadana, pero sí en los otros temas que a los cuales ellos desarrollaron. Había uno que tenía a cargo el tema del registro social de hogares, entonces se había capacitado en esos temas, pero en participación ciudadana no. Bueno, había otro tema que tenía que ver justamente si este tema, el discurso de la participación ciudadana también se ha llevado al Pladeco, que supone que se trabaja de manera participativa. Mayoritariamente sí estaba contenido el tema de la participación ciudadana en el Pladeco, ya sea en la misión, en los objetivos, pero nos llamó la atención que cuando entrevistábamos a los funcionarios respecto a, oiga, ¿usted sabe si la participación ciudadana está incorporada en el Pladeco? La verdad, las cosas que había, la mayoría no sabía. Entonces, tratan de pedir tiempo para revisar el Pladeco en la entrevista para verificar si estaba o no la participación en el Pladeco. Entonces, eso te dice, y no tiene que ver solamente con la participación ciudadana. Como yo trabajo temas de personas y es importante el tema de la misión, normalmente siempre hago la misma pregunta. ¿Conocen la misión de su institución? Y mayoritariamente dicen no la conocen. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes cuál es la misión de su carrera, probablemente algunos se acordarán, pero hay otros tantos que no, porque normalmente cuando hago la pregunta la mayoría no sabe cuál es la misión de su propia institución, que ahí tienen ustedes la misión de la universidad, como también deben tener la misión de su carrera, que se supone que se trabaja de manera participativa, pero algo pasa que en el camino se nos olvida. Entonces, por eso es importante que esté siempre, la misión por lo menos esté siempre publicada para que uno lo asocie inmediatamente y no tenga que pasar lo que pasa cuando queríamos entrevistar y preguntamos, ¿está la participación ciudadana en el Pladeco? No lo sé, deme un tiempo, unos minutos para revisar. Bueno, eso pasaba normalmente. Bueno, ahí el resumen, y bueno, dentro de lo que de alguna forma igual concluimos de que en temas de normativa igual yo creo que está mucho mejor la municipalidad de regular adecuadamente, faltan actualizar algunas cosas porque posteriormente a la ley 20.500, la ley orgánica de municipalidad en materia de participación también se ha ido modificando, incorporando nuevos elementos, por lo tanto la ordenanza de participación también debieron estar actualizadas de acuerdo a eso y no de acuerdo a lo que se estableció en el 2011, porque de hecho respecto a los requisitos para que proceda justamente el plebiscito, desde iniciativa ciudadana cambió al año siguiente, y eso muchas ordenanzas que se actualizaron en 2011 no tiene contemplado esa modificación. Los grandes desafíos, y yo creo que para todas las instituciones independientes, si estamos hablando de participación ciudadana, está en el tema de las personas que son las que finalmente las necesarias para poder implementar, para poder atender a la ciudadanía. Ahí hay harto que hacer. Darle seguridad jurídica a los funcionarios para que efectivamente eso les dé lo necesario para
atender a la ciudadanía, capacitarlos también adecuadamente. Ahí hay otros temas que hemos revisado respecto a lo que qué tan pertinentes son las capacitaciones, pero en materia de participación ciudadana, prácticamente todos los entrevistados no habían sido en el último tiempo capacitados en temas de participación ciudadana. Y el tema, que había otro tema que tenía que ver con la titulación, porque consideramos que quienes tienen que llevar adelante procesos de participación son personas que debieran tener un nivel superior en cuanto a estudio, justamente porque además tú tienes que generar ciertas estrategias para comunicarte con la distinta ciudadanía que tiene perfiles distintos. Por lo tanto, lo ideal también es que quienes se hagan cargo de temas de participación sean personas o que tengan un título técnico o que tengan un título profesional, y que a nivel municipal está en el estamento técnico, profesional, y jefatura, y bueno, y directivo, que son los que donde se te obliga a tener un título profesional o técnico. Ahí tenemos, en el caso de la jefatura puede ser cualquiera de los dos, y en el caso técnico un nivel técnico. Ahí hay harto que hacer, no solamente en temas de participación, como les decía yo, sino que también en muchas otras. Bueno, uno podría desarrollar mucho más, pero también en honor al tiempo lo dejo aquí, y agradecer su tiempo, su paciencia de escuchar. ¿Cómo saco de aquí esto? Ya, eso. Muchas gracias, Valesca. Realmente ha sido una muy buena ponencia, muy didáctica, muy entretenida, muy aplicada también en el ámbito local, que a veces no lo vemos mucho en este tipo de conversatorios. Bueno, invitamos a las personas que están presentes a que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Emilia Yáñez consultó casi al inicio respecto a los COSOC, si es que estos se hacen, o sea, son por invitación o no. A ver, la municipalidad están obligados a tener sus COSOC, y la misma ley establece que quiénes son la organización, son representantes de organizaciones, pero son determinadas organizaciones, funcionales y territoriales. Dentro de las territoriales tenemos la Junta de Vecinos, la Unión Comunal, porque está asociada a muchas cosas dentro de un determinado territorio, como es la Junta de Vecinos. O funcionales, como son los clubes deportivos, porque ellos desarrollan una función, como también de interés local. Entonces, tiene que haber representantes institucionales, pero principalmente está centrado en los territoriales y en los funcionales, y los otros son de menor número. Pero hay que hacer una convocatoria respecto a todas aquellas organizaciones que estén vigentes, porque a veces uno constituye una organización hace bastante tiempo y después se olvidó de hacer, por el estatuto, hacer la actualización de la directiva. Bueno, ahora a propósito de la pandemia también se extendieron las vigencias, pero es un requisito de que tengan plena vigencia las distintas organizaciones. Entonces la idea es convocarlos a todos los que estén con la vigencia, ámbito de actuación dentro de los territorios, para que luego se haga una elección, pero cautelando justamente el número respecto a las organizaciones territoriales, de las funcionales y aquellas de interés local, por ejemplo, sindicatos, gremiales como los sindicatos o otro tipo de organizaciones. Entonces, están obligados. Lo que pasa es que a veces pasa que no todos tienen el COSOC, o no lo han constituido, o dicen que hicieron todo lo necesario, pero no llegaron las instituciones interesadas justamente en esa convocatoria. Pero yo le voy a contar un ejemplo justamente a ese discurso que dan muchas municipalidades. Me invitaron de la Municipalidad de San Pedro de la Paz al Día del Dirigente. Entonces se invitaron a muchos dirigentes de la comuna de San Pedro de la Paz, pero también de otras comunas, y también funcionarios de otras comunas que trabajan temas de participación, y junto con otro profesor que trabaja temas de participación, que es la del Biobío, nos tocó justamente compartir la mesa con el funcionario de una municipalidad y dirigente de la misma municipalidad. Entonces la pregunta, ¿tienen cosas? No tenemos. ¿Y por qué? No, es que nosotros hicimos el llamado, pero resulta que no llegaron las instituciones, la organización. Entonces no pudimos.
Entonces, las dirigentes que estaban allá inmediatamente dijeron, a ver, ¿cómo es la cosa? Yo soy dirigente y yo represento mi organización y nunca supe de que se había hecho este llamado. Y claro, ahí está el tema, uno de los principios de participación ciudadana, como le decía yo, es que tú tienes que identificar a aquellos actores, y justamente los actores cuyo tema se quiere abordar son actores que tienen relación. Y para ello, para identificarlo, es que tú tienes que establecer una estrategia de difusión para llegar donde todo ello. Si ellos, los ciudadanos, los representantes, no llegan, no importa, porque ahí está el principio de no obligatoriedad. Pero dentro del principio, justamente que tienes que, que tienen que ser convocados todos, tú tienes que utilizar todas, tienes que identificarlos todos, de no discriminación, es el principio de no discriminación. Identificas a todos para que todos tengan la misma información respecto a una convocatoria y que ellos decidan no hacer. Entonces ahí, al parecer, la municipalidad a lo mejor no utilizó bien sus bases de datos respecto a porque ellos tienen que tener, la Secretaría Municipal tienen que tener sus bases de datos respecto a las distintas organizaciones, y algo pasó que no llegó esa información. Entonces, las municipalidades están obligadas. Y una de las cosas que se ha hecho, que se ha solicitado justamente de que se incorpore como notable abandono de deber de parte de la máxima autoridad al no tener el COSOC, justamente recurrir a esa instancia. Pero hoy en día, lamentablemente, no hay forma, hay que buscar alguna forma para que estén las 345 municipalidades que administran 346 comunas tengan sus COSOC, pero no existen hoy en día 345 COSOC, a menos que al día de ayer, no tengo la información actualizada, al día de ayer se haya logrado el 100%, pero en general se han hecho distintos estudios entre nosotros que nos centramos en Biobío y Ñuble. Fundación Multitudes normalmente está haciendo un estudio, hay COSOC 3.0, o sea, ese es el estudio número 3.0, es el tercer estudio que ha hecho respecto a COSOC, y todos dan cuenta justamente del tema de que no están en todos constituidos. Así que eso, no sé si respondo. Yo igual sí, tenía una consulta que habla un poco más desde la experiencia que tuvimos acá en Talca. Nosotros teníamos el 2018 el Observatorio Regional de Transparencia, y en el marco de la celebración de los 10 años de transparencia, que era precisamente el 2018, visitamos los 30 municipios de la región del Maule, como entrevistando a los enlaces de transparencia para saber cómo se sentían ellos respecto al avance de la materia. Y ahí, por ejemplo, también nos encontrábamos con lo que mencionabas tú respecto a la dedicación exclusiva o que se hace en otras funciones. Habían municipios que en general eran los más grandes, en los cuales los enlaces de transparencia se dedicaban solo al tema de transparencia, y habían otras comunas más pequeñas en las que incluso en algún momento el administrador municipal era quien hacía también las labores de transparencia. No sé si crees tú que el tema de la dedicación exclusiva se vincule más bien a un tema de voluntad, de querer que alguien se dedique solo a ello, o también tiene que ver con este tema de que por falta de recursos algunas priorizan otro tipo de labores. Va por ahí, por lo último. Las municipalidades en general son multifuncionales, o sea, los trabajadores que se desempeñan dentro de la municipalidad en general son multifuncionales. O sea, tienen plantas reducidas y hace justamente que de repente, bueno, pero además como son servicios descentralizados territorialmente, una de las cosas características propias es que se centran dentro de un determinado territorio para cumplir muchas funciones. Entonces eso hace también que tengan una planta que a veces las personas se dedican a múltiples funciones, y a pesar de que, bueno, ya no es la mayoría, pero hasta hace un tiempo, hasta antes de la reforma que se introdujo con la ley 20.922, sobre la posibilidad de que las municipalidades pudiesen actualizar sus plantas, porque antes, desde el año 93 que no se modificaban
las plantas. La ley 19.280 autorizó al presidente para que estableciera las plantas municipales, y esas son rígidas, o sea, no se puede mover. Entonces, desde el año 94, donde mayoritariamente se establecieron las plantas, ahí se recurría al personal a contrata y a honorario para tratar de seguir haciendo las cosas, porque la población sigue aumentando y las necesidades también van mutando. O sea, el tema, por ejemplo, medioambiental, antes no era un tema que había que atender, pero hoy en día sí, pero seguíamos con la misma planta. Con la modificación de la ley igual, mayoritariamente no recuerdo el número exacto, pero son más de 200 las municipalidades que actualizaron sus plantas entre el 2018 y 2019, pero aún así, porque como están limitadas respecto a los ingresos propios también, a pesar de que tengan una planta actualizada, igual siguen siendo limitado el número de personas para poder atender en general las distintas necesidades que hay dentro de lo que es el territorio. Entonces, esa es una realidad que no es propia, ni para implementar participación ciudadana, ni para implementar transparencia, ni para implementar muchas otras cosas. Esa es la realidad, y en general uno ve que es como el hermano pobre dentro de lo que es el resto, porque tienen hasta una escala de sueldo distinta. Y hace poco, con esa ley que les comentaba yo, también se incorporó el pago de la asignación profesional. O sea, antes tampoco se les pagaba. Entonces, han habido, en general, eso de la no dedicación exclusiva, que es el ideal, es como una realidad, no solamente en la mayoría de las municipalidades, es una realidad no solamente para el tema de participación ciudadana, sino que para muchas otras cosas. Lamentablemente esa es la realidad, y principalmente aquellas municipalidades que tienen pocos recursos económicos. Además, tienen una planta reducida, pero además tienen esos otros problemas. Normalmente no tienen muchos recursos, ingresos propios permanentes que les dé un poco más de soltura a la hora de utilizar los recursos, pensando en capacitación. O sea, hay otras prioridades. Tenemos pocos recursos, o sea, nuestra prioridad es las necesidades más urgentes. Así que la capacitación, que otro elemento importante, también a veces se ve menguado, sobre todo en las municipalidades más pequeñas. Y si no es a través de alianzas con otras instituciones, también es un poco complejo. Pero bueno, se puede ir mejorando. Esperemos que mejore en el futuro. Bueno, Fabián tiene la mano levantada, si quiere abrir su micrófono para hacer la pregunta. Sí, gracias, Andrea, por la palabra. Bueno, primero que todo, pedir disculpas por no prender la cámara, tengo un poco la conexión un poco lenta. Segundo, darle muchas gracias a la profesora Valesca por estar aquí. Al menos a mí me pareció muy entretenida su exposición, pero porque a mí me encantan estos temas, no sé si a los demás les apasiona tanto como a mí. Yo tengo una pregunta respecto a la profesionalización de las personas que se encargan de coordinar estos COSOC. Yo además de ser coordinador de este centro de estudio, soy egresado también de esta casa de estudio. Y mi primera experiencia profesional fue justamente analizar los datos de ICOSOC 1 y 2, de la Fundación Multitude. Te falta el 3.0. Claro, ahí ya me fui ahí ya seguí mi propio camino. Pero cuando hicimos ese informe con el equipo de la Fundación Multitude, yo no participé de la parte de la recolección de datos. Yo solo participé de la redacción del informe y del análisis de los datos recabados. Pero ellos me contaban, porque parte de la metodología era justamente llamar directamente a la Secretaría Municipal, claro, y ellos me contaban, así como off the record, que era increíble la diferencia entre llamar a Alto Hospicio y llamar, no sé, supongamos, extrememos el ejemplo, llamar a Vitacura. Tipo el lenguaje que se utilizaba en las secretarias, los mecanismos de atención al público, etc. Entonces, cuando uno analizaba los datos, claro, en aquellas municipalidades más profesionalizadas estaban todos estos mecanismos funcionando, y en aquellas que estaban menos profesionalizadas, obviamente los mecanismos no estaban o funcionaban de peor forma. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tanto influye el territorio
a esta profesionalización, porque me imagino que no hay muchos incentivos para que profesionales vayan a zonas extremas a trabajar en las municipalidades. Entonces, no sé si quizá la solución es capacitar más a los funcionarios que ya están en el territorio o intentar generar incentivos para que profesionales, así como uno podría pensar así como profesionales que estén como en la elite de la administración pública, vayan a estos territorios y trabajen justamente ahí. Dos cosas. Primero, las normas que se han, a propósito de la 20.922, cuando habla el tema de profesionalización, lo centra justamente en el tema de contar con un título profesional y o técnico. De hecho, aunque el espíritu de la ley decía de que en el fondo busca justamente desarrollar capacidades en los funcionarios, pero después en lo que el articulado se refiere justamente que en la creación de nuevos cargos, la profesionalización apuntaba justamente que se contara con mayor personas con títulos profesionales, o sea, que los cargos exigieran, a lo menos, los nuevos cargos, un 75% de los nuevos cargos requerían de una titulación. Ese es un tema. Entonces, si nos centramos en eso, claro, la ley de alguna forma está tratando de que las municipalidades vayan contando con más personas con títulos profesionales. Ok. Pero el tema es que cuando uno desarrolla el término de profesionalización, no está centrado en el título profesional. Y ahí es donde el tema importante de lo que es la capacitación y la experiencia son elementos importantes justamente para hablar si la persona es profesional en el ejercicio de su cargo. Porque el conductor de un camión recolector, si no se preocupa justamente de muchos aspectos legales también, que hay un tema súper importante, el tema del manejo normativo, aun cuando sea el conductor del camión, y eso te está agregando valor en lo que es la profesionalización. No basta solamente con conducir bien y apegarte a las normas, sino que también saber el teje y maneje. Todas estas cosas te van ayudando a profesionalizar. Entonces, bajo esa línea, si no atendemos directamente lo que es el concepto de profesionalización, al concepto eso de fortalecer nuestras capacidades independientes del cargo, sino que para el mejor desarrollo de las funciones debe ir a través de la capacitación. Bueno, desde antes, con el proceso de reclutamiento y selección, va a lograr establecer justamente cuáles son los requisitos necesarios para el mejor ejercicio del cargo. Si no se requiere título profesional, no importa. Se requiere justamente lo necesario. ¿Tienes conocimientos de esto? ¿Tienes experiencia de esto? Si se ha considerado como este el elemento necesario, en la selección tú tienes que valorar eso. Ahora bien, si vamos a centrarnos, porque yo les comentaba que respecto a lo que es participación ciudadana, si uno pudiese construir el cargo, cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos, para nosotros es importante justamente que, aparte de tener conocimiento sobre estrategias de participación, sí que cuente con un título profesional, sobre todo dentro de la línea de participación ciudadana, porque por lo que les comentaba yo, o sea, tiene que tener un vínculo con la ciudadanía, tiene que tener el conocimiento necesario que te da los estudios como una carrera profesional para estar justamente liderando este tipo de procesos. Entonces, en ese sentido, con la última modificación que se hizo a la ley 20.922, que modificó muchas normas, entre ellas el Estatuto Administrativo Funcional, que respecto a los nuevos cargos que se vayan a crear, el 75% cuenta con título profesional. Entonces, ahí la norma está ayudando a la municipalidad a tener más personas con más títulos profesionales. Pero hay otro debe. El debe tiene que ver con cómo además fortalecemos aquellas personas cuya naturaleza del cargo no requiere título profesional, sino que requiere experiencia, capacitación, formación, y pueden haber otros elementos necesarios justamente para el mejor ejercicio del cargo. Entonces, si es título profesional, creo que de alguna forma la ley trató de ir encaminada en eso.
pero también hay que entregar los recursos necesarios para que fortalezcamos la profesionalización, pero para no el título, sino que para el mejor ejercicio del cargo. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un doctorado, estoy aquí trabajando en la universidad, pero si no sé hacer clase, que no me sirve de nada el doctorado. O sea, si aquí me hubiese puesto a leer, porque tengo el título, el grado de doctora, o sea, nadie me lo va a sacar, pero yo me pongo a leer todo el rato, hace una lata para ustedes. Entonces, el título no te garantiza el mejor ejercicio del cargo, pero para cierta, la naturaleza del cargo, a lo mejor sí necesitas tener ese título por la naturaleza del cargo, pero para otros no. O sea, si estamos hablando de profesionalización, es que además se tienen que entregar los recursos necesarios que hoy en día las municipalidades más pequeñas, que tienen pocos recursos, que en alta dependencia del fondo común municipal, por lo tanto tienen otro tipo de prioridades, ahí hay que ayudar a las municipalidades a fortalecer capacidades en materia de capacitación. Y ojalá desde antes, cuando se diseñe el cargo, trabajo temas de personas, entonces por eso diseñemos el cargo de conductor, el cargo de tesorero, ya, el cargo de tesorero, bueno, hay un documento del Subdere y Chile Valora donde se establecen más o menos qué cosas debiera desarrollar el tesorero, entonces, las funciones, pero también hay que establecer los mejores requisitos para ese mejor desempeño. Y esos mejores requisitos hay que contactarlos cuando tú quieras contratar a alguien. Bueno, me fui por varias partes, ¿entendió? Pero ahí hay muchos desafíos en materia de personas, no solamente para participación, para muchos otros temas. Para transparencia también hay recursos financieros, recursos humanos, tecnología también, porque a veces justamente si tú tienes un intranet, tienes un sistema interoperable, entonces la información que se maneja acá en la DAF, en la Videco, para el que trabaja transparencia, si está todo conectado, es cosa que el de transparencia no tenga que andar pidiéndole al de la DAF que le mande la información que le están requiriendo a través de transparencia pasiva. Entonces también hay muchos elementos que uno puede establecer como las capacidades ideales para poder implementar. Pero el personal, sí, es una de las grandes deudas que se tiene en general con la administración del Estado, pero principalmente en el nivel municipal. Muchas gracias. Pasamos a una pregunta un poco distinta, ya retomando el tema que teníamos inicialmente sobre qué hacer y no hacer cuando estamos en pregrado. Benjamín consulta a través del chat: ¿qué tanto peso relativo tiene cada publicación Scopus para efectos de adjudicarse una beca doctoral en territorio nacional? Y yo creo que también se puede extender a extranjeros. Mira, sí, o sea, todas las publicaciones que tengas te va a ayudar, te va a dar mayor puntaje. Más aún si es un Scopus, porque de alguna forma está muy vinculado también a proyectos de investigación, porque uno sin un proyecto de investigación donde está uno inserto, es difícil lograr construir un artículo que genere un conocimiento nuevo como para que esté en una publicación Scopus. Entonces, sí, pero si tiene varias otras publicaciones, no siendo Scopus, siendo Cielo, o no está indexado, pues está por ejemplo, en LatinLex, pero si tienen muchas, también te pueden generar mayor puntaje, pero la Scopus sí, y lo mismo en otro tema, que no, ya para las mismas universidades, cuando se hablan de ranking, uno de los rankings también, uno de los elementos que se considera cuántas publicaciones Scopus hay. Entonces, mientras más, también se valora para la misma universidad. Pero centrándonos en eso de qué se valora para el estudio doctoral o qué se valora para el estudio de magíster en cuanto a las becas, es importante ustedes, los que están hoy en día trabajando en estos centros de estudio, eso va a tener puntaje, se les valora bastante a la hora de analizar la beca, porque hay un porcentaje un porcentaje que antiguamente nosotros los evaluadores teníamos la discrecionalidad de darle valoración de acuerdo a la nota.
porque uno podría establecer que no era lo mismo un 6 en tal universidad, entonces le damos pero eso se acabó justamente a propósito de una solicitud de que se parametrizara, entonces hoy en día uno puede inmediatamente ingresar de acuerdo a su nota, de acuerdo a su, establecer qué nota tiene, entonces ahí nosotros no tenemos nada que hacer, es lo que les da el sistema. Pero el otro porcentaje es el que nosotros como evaluadores sí otorgamos. Y entre ellos, en temas de académico nota, eso no, pero lo académico. Fuiste alumno ayudante, publicaste, estuviste en un centro de investigación, estuviste participando en un proyecto de investigación, sin ser de un centro de investigación, participaste, por ejemplo, el estudiante que trabajó conmigo aquí en este proyecto, ese tipo de cosas se valoran muchísimo. Entonces, tú tienes un rango que va entre el 1 y el 5. Entonces, si uno tiene que evaluar a algún estudiante que participó, fue alumno ayudante, participó en un proyecto de investigación, casi seguro que va a tener el 5. Pero si no tiene ese tipo de cosas, es difícil pasar el 2. Y los que se ganan la beca en el ANID normalmente están cercanos al 4,5. Entonces, lo ideal es que ustedes siempre estén pendientes de qué cosas podrían tenerle a ustedes cercano al 5. Entonces, a estudiantes que puedan haber salido con nota 7, que es una buena nota, por lo tanto van a tener nota 5 en la escala respecto al parametrizado. Pero si no fue alumno ayudante, si no tuvo nada más, es que no va a tener buen puntaje en eso. No tiene mucho, pero tienes eso. Pero lo otro, porque hay una parte donde uno tiene que presentar sus objetivos de estudio. Ahí, cuando uno redacta eso, si tú has trabajado en proyectos de investigación, la redacción de eso le va a salir, pero muy bien a los que han trabajado en investigación. Los que no han estado ajenos a eso, casi escriben como lo más lindo para hacer llorar de emoción a los evaluadores, pero no les va a resultar, porque lo que nosotros vemos es el fundamento teórico de lo que quieren presentar, y ojalá que sean actualizados. O sea, uno puede hablar de Weber, de Bonin, claro, un sustento, pero ¿qué es lo que está sucediendo en esa materia y por qué nosotros queremos hacer el magíster o el doctorado? Deberíamos también establecer, demostrar ese estado de arte que uno ha hecho a la hora de escribir. Entonces también es importante, los que no han estado vinculados a estos temas y quieren seguir estudiando y quieren ganarse una beca, que traten de vincularse a algunos profesores que estén con algún proyecto, o si el centro que tienen ustedes es abierto, pueden ir preguntando para acercarse, si es que quieren estudiar con beca. A lo mejor no quieren estudiar, pero también una cosa es que a lo mejor no tienen problema económico para ganarse la beca, pero resulta que también en los posgrados tienen que aceptarlo. Entonces, y para aceptarlo, aparte que tengan para pagar, también uno revisa la solicitud y uno tiene que ver que es buen candidato. Entonces, a veces uno ve que a ciertos estudiantes a ciertos postulantes que se les dice que no. Yo me ha tocado ser parte de un comité de posgrado acá en la universidad, de un magíster, donde también hemos dicho que no, porque uno ve eso antes. Entonces, yo creo que los que están hoy día aquí, de alguna forma, tienen el bichito, Entonces, pero si todavía no se han incorporado a eso, busquen a algún profesor, profesora, porque a veces el estudiante que trajo este proyecto conmigo yo me gané el proyecto, se publicó en las redes de la carrera, y él llegó un día y dice: profe, yo sé que se ganó usted necesita ayuda, apoyo, así llegó. Y de verdad que con él, después casi todo, bueno, ahora está haciendo el magíster, se terminó, pero publicamos, salimos, fuimos hasta España a exponer, pero yo de verdad, él llegó solito a mi oficina, yo no lo busqué, llegó solito. Entonces, si los que no han estado vinculados y quieren estudiar y quieren, háganlo. Es importante ese tema como para que después lo valoren.
Muchas gracias, de verdad que desde su propia experiencia creo que le queda mucho más claro a las personas que estamos acá qué hay que hacer y qué no hay que hacer también. Y bueno, ya estamos sobre la hora. La ponencia de Valesca ha sido muy interesante, de verdad, al igual que la discusión posterior que se generó respecto al tema que ella nos traía y también respecto al tema de las becas. Muchas gracias a ti y a todas y todos por acompañarnos en esta quinta sesión de este ciclo de conversatorios. Les recordamos que la próxima semana tendremos la sexta y última sesión del ciclo de conversatorios titulado Académicos Emergentes, en que contaremos con la participación de Ignacio Chapacase, quien es doctor en desarrollo de la Universidad de Oxford. Jornada a la que desde ya les dejamos invitados. Y como mencionaba Felipe al inicio, todos los detalles los pueden ver en el boletín de nuestro Centro de Análisis Político. Muchas gracias, Valesca, a los presentes, y nos vemos en una próxima sesión. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Que Gracias a estén ti, muy Valesca. bien. Igualmente.